Bueno, hoy es marzo 6 de 2014, estamos en el Cerro Tulcán, en Popayán, y haciendo una interpretación de paisaje que es muy importante para poder contextualizarnos con las características de esta zona del país, de Popayán en particular, y de esta zona de la Cordillera Central. Comenzamos mirando hacia el lado oriental, hacia el costado este, que es la Cordillera Central, pero pues antes de ver incluso la cordillera llamábamos la atención sobre el tema climático. Es muy importante considerar inicialmente el entorno climático, un entorno húmedo. Estamos aquí a 1770 metros de altura, con la pirámide de pronto 1800 aquí arriba, una zona con buena nubosidad, que a la vez la vamos a ver después reflejada en la vegetación. Esta zona, digamos, Popayán, tiene una característica climática muy buena para la vida humana. Eso lo vamos a encontrar después. Obviamente los climas han cambiado en el tiempo, pero digamos que es una temperatura permanente bastante buena, relativamente fría, no es un calor agobiante en ningún momento, por lo menos ahora. Y a nivel de relieve, la presencia de la cordillera central, los picos volcánicos, es decir, la presencia de volcanes, un piedemonte que es diferente al abanico Pereira Armenia, no es tan aplanado, digámoslo así, es relativamente ondulado por las disecciones a través del tiempo, y en realidad la ciudad se ha construido en un valle, el famoso Valle de Pubenza. El valle pues obviamente nos da esa característica plana en este sector central. Alcanzamos a ver el otro costado con unas colinas, ¿sí? Ven que del otro costado no vemos montañas, vemos colinas, y las montañas estarían más atrás en ese límite que se marca de esa serranía, y al fondo se destaca la cordillera occidental. Luego, en vegetación, habíamos dicho, pues originalmente debía ser una vegetación de un bosque húmedo también, y hoy día se mantienen varios, en este sector oriental, predominan colores verdes, ¿no? Asociados a una zona de reforestación acá, de cuidado, ¿cierto? Un área protegida, y acá, digamos, de la ciudad, pues también sus fincas y sectores del alrededor. Y hacia el valle, los colores verdes claros asociados a los humedales todavía, que algunos quedarán, otros ya están en el proceso de expansión de la ciudad. La fauna asociada después de esa vegetación, pues tendremos todo el tema de las aves, ¿cierto? Y en el pasado se debió haber una fauna muy abundante, ¿no? Por las características que hemos planteado. Y al final hablaríamos pues ya entonces del tema histórico, del tema social, de la llegada del ser humano. ¿Saben la antigüedad del ser humano para esta zona? 10.000 años. Sí, entonces trabajos que inicialmente realizó el profesor Hugo Portela y sobre todo el profesor, los primeros hallazgos de Méndez, el profesor Méndez, que estaba acá, que creo que ya se jubiló. Luego Cristóbal Génico hizo unos hallazgos muy importantes en dos sitios, uno se llama San Isidro y el otro San Isidro y La Elvira. Son dos sitios acá donde tienen fechas de 10.000 años, con instrumentos tallados en piedra, muy interesantes, o sea que demuestran que el ser humano pues tiene mucho tiempo en esta zona. Diógenes Patiño nos acaba de contar allá, el arqueólogo Diógenes en el museo, que hay una fecha de 8.000 años ya aquí arriba, a 2.500 metros, o sea, demuestra esa secuencia. El ser humano seguramente se instala acá por las características que decíamos, de calidades del suelo, pero sobre todo va a ser muy importante aquí ya la presencia de plantas. El ser humano, acá Cristóbal Génico encontró uso de plantas desde épocas muy tempranas, eso va a ser importantísimo. Luego digamos antes de la conquista, hay grupos que se viven en esta zona, que empiezan a trabajar cerámica sobre todo, y a la llegada de los españoles se habla de los cubenenses. Hay todos unos datos asociados a crónicas, y cuando la ciudad se instala, ya los españoles en 1537 llegan los españoles, en 1537 instalan la ciudad, se mantiene aquí pues como una capital muy fuerte hasta pues, la época de la independencia, y se mantiene en el tiempo como una ciudad republicana también muy importante. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, ya hablando así en lo que estamos viendo,
lo que empezamos a ver anoche. La ciudad histórica antigua se va a reconocer por los techos de teja. Vean que inmediatamente uno podría diferenciar entre lo que son techos de teja, techos de Eternit y de zinc, y eso le da un límite a lo que fue el centro histórico. En general, edificaciones de un piso, 2 pisos, ¿cierto? Y las que vemos un poco más altas, de 3 o más, podrían responder a otros momentos distintos, o bueno, también las iglesias, ¿no? Que también son muy altas y también ellas se destacan desde la época colonial. También uno ve un ordenamiento del territorio. El ordenamiento español es un ordenamiento cerrado, medieval casi, ¿no? Calles muy angostas, no hay jardines externos, pero como lo vimos ayer, sí hay jardines internos, ¿no? Hay patios, un poco es herencia árabe, hay patios internos, solares, etcétera, que hacían parte de la ciudad antigua, que afortunadamente pues todavía se conserva. Entonces hay un contraste entre la ciudad antigua, densa, y la ciudad que se empieza a expandir después de la colonia, pero que realmente se da sobre todo después del terremoto. Después, en comienzos del siglo XX, la ciudad tiene obviamente una expansión importante, el hospital que se ve allí, seguramente varios otros escenarios, pero ante todo es una expansión después del terremoto, que como veíamos anoche se busca ocupar otros espacios. Ayer hablábamos de las arquitecturas de aleros, ¿sí? Se ven muy bien, se mantienen muy homogéneas, entonces eso hace que la ciudad tenga un toque interesante, las alturas, los colores, las maderas, ¿cierto? Entonces se empiezan a generar una cierta homogeneidad. Y al revés, como ven ahí este edificio blanco, por ejemplo, en la mitad, o ciertas edificaciones rompen mucho, se rompen y entonces se genera otro tipo de ciudad. De este lado tenemos una transición muy interesante, que es de este lado de acá de la universidad, que son edificaciones de los años 30 y 40. Son edificaciones que ya tienen antejardín, que tienen unas formas muy bonitas, arquitectónicas también, espacios grandes. Y luego vienen también aquí algunas edificaciones de los años 50, que creo que hay otros barrios como